lo dijo en la primera hora. Acaba de llegar en este momento, es información de última hora. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral respecto de la denuncia que había sido presentada por el ciudadano Marlon Andrés Pasquel Espín, que entiendo que en su momento se desempeñó como candidato a la alcaldía de Quito. Es un auto de archivo de la denuncia que presentó en contra del presidente de la República. Es la causa número 096-2024-TCE, auto de archivo. Dice que el 22 de mayo, a las 10:20 de la mañana, se recibe del señor Marlon Andrés Pasquel Espín un escrito en 5 fojas y en calidad de anexos 4 fojas. De la revisión del escrito se verifica que se trata de la interposición de una denuncia por la comisión de una presunta infracción electoral presentada por el señor Marlon Andrés Pasquel Espín y su patrocinador en contra del señor Daniel Roy Hilrich Noboa Asín, presidente de la República del Ecuador, por el presunto cometimiento de las infracciones electorales en el Código de la Democracia. Entonces acá dice, conforme consta el acta de sorteos número tanto, del 22 de mayo, así como la razón sentada por el secretario general, le corresponde al doctor Joaquín Viteri Yanga, juez del Tribunal Contencioso Electoral, el trámite de este expediente. La causa ingresó el mismo 22 de mayo a las 2 de la tarde con 9 minutos al despacho del doctor Joaquín Viteri Yanga. El 24 de mayo, al mediodía, 12:06, el juez dispuso que el denunciante en el plazo de 2 días aclare y complete su escrito, cumpliendo con los requisitos previstos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 245.2 del Código de la Democracia, y que señale con precisión la pretensión de su denuncia. Al efecto se hizo conocer la denunciante que la presente causa por corresponder al periodo contencioso electoral derivado de la consulta popular y referéndum 2024, será sustanciada todos los días. Conforme a la razón sentada por la abogada Gabriela Rodríguez Jaramillo, secretaria relatora ad hoc del despacho, el auto referido en el numeral presidente fue notificado en legal y debida forma al denunciante el 24 de mayo, a través de los correos electrónicos, y allí se ponen los correos electrónicos del señor Pasquel. Se habla de otro oficio del 24 de mayo, donde el secretario del tribunal le asigna una casilla al señor Marlon Andrés Pasquel Espín. Con escrito presentado por el denunciante el 26 de mayo a las 15:31, dice dar cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 24 de mayo, o sea que tenía que completar la información, lo que le está pidiendo el Tribunal Contencioso Electoral. Y el 28 de mayo, el señor Marlon Andrés Pasquel Espín, conjuntamente con su patrocinador, presenta un escrito al cual adjuntan 3 fojas. Con estos antecedentes, dice, por corresponder al estado procesal de la causa, se procede a analizar y resolver. Consideraciones y análisis jurídico. Pues empieza, ¿no? La presente causa corresponde a una denuncia presentada por el señor Marlon Andrés Pasquel Espín por sus propios derechos en contra del señor Daniel Roy Hilrich Noboa Asín, presidente de la República, a quien imputa la presunta comisión de infracciones electorales tipificadas en el artículo 278, numeral 3, y 297, numerales 2, 3, 5 y 7 del Código de la Democracia. Mediante auto del 24 de mayo, el suscrito juez dispuso que el denunciante, dentro del plazo de 2 días, aclare y complete su pretensión. Dicho auto fue notificado en legal y debida forma. El señor Marlon Andrés Pasquel Espín presentó un escrito ante este órgano jurisdiccional el 26 de mayo, mediante el cual dijo dar cumplimiento de lo dispuesto. De la revisión del escrito, por lo cual el denunciante manifiesta aclarar y completar su escrito inicial, se constata que el denunciante dirige su petición al Tribunal Contencioso, señala sus nombres completos y apellidos, precisa que comparece por sus propios derechos, identifica los hechos denunciados, fundamenta la denuncia incoada, invoca las normas y preceptos jurídicos, hace el correspondiente anuncio probatorio, expone con precisión su pretensión respecto de los hechos denunciados. Al respecto, dice el juez, se advierte que el denunciante cumple los requisitos por este juzgador en auto del 24 de mayo. Sin embargo, dice el juez del Tribunal Contencioso Electoral, ojo que estoy leyendo en caliente porque esto acaba de llegar 2 minutos antes de iniciar el comentario, me acaba de llegar. Iba a comentar otra cosa, pero esto es noticia. Dice, sin embargo, presenta su escrito sin contar con el patrocinio y firma de abogado. Requisito también exigido en la normativa electoral y condición necesaria para comparecer ante este órgano jurisdiccional. Créeme que me da hasta chiste leer esto. O sea, una persona que presenta una denuncia electoral se olvida de contar
o presentar un escrito con el patrocinio de un abogado. Es lo que dice el juez, ¿no? Yo no sé cómo hacen las cosas, en serio, que alguna gente es de manual. Presenta su escrito sin contar con el patrocinio y firma del abogado, requisito también exigido en la normativa electoral y condición necesaria para comparecer ante este órgano jurisdiccional. Si bien en su escrito inicial el denunciante designó como patrocinador al abogado Víctor Hugo Cofre Morán, suscribiéndolo conjuntamente con el referido profesional del derecho, en cambio en su escrito presentado el 26 de mayo, donde supuestamente completó la información que le pedía el juez, omite contar con la asistencia profesional de su patrocinador, presentando dicho escrito de manera personal e invocando la calidad de ciudadano denunciante, lo que contraviene a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, esto es, que todo trámite contencioso electoral, incluida la consulta, requiere obligatoriamente el patrocinio jurídico de un abogado. El denunciante, mediante escrito del 28 de mayo a las 15:36, pretende subsanar la omisión advertida en el numeral precedente, pues el mismo, de igual tenor que el escrito presentado el 26 de mayo de 2024 a las 15:31, esta vez contiene la firma y rúbrica de su patrocinador, abogado Víctor Hugo Cofre Morán. Sin embargo, dicha petición es extemporánea, por haber sido presentada fuera del plazo expresamente dispuesto en auto del 24 de mayo del 2024 a las 12:06. Es importante precisar que el escrito contentivo de toda acción, recurso o denuncia presentado ante este tribunal debe observar en su totalidad los requisitos señalados en el artículo 245.2 del Código de la Democracia, pues han sido previstos por el órgano legislativo, o sea, la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, siendo únicamente subsanables los determinados en los numerales 1 y 6, esto es, la designación del órgano o autoridad, ante el cual se interpone el recurso, acción o denuncia y la petición de asignación de casilla contencioso electoral. Los demás requisitos no pueden ser objeto de subsanación por parte de este órgano jurisdiccional ni del suscrito juez electoral, toda vez que su omisión impide a la presente causa superar la fase de admisibilidad y la consecuencia jurídica que de ello deriva es su archivo. Decisión. En virtud de los antecedentes señalados y las consideraciones jurídicas expuestas, dispongo, primero, conforme a lo previsto en el artículo 245.2 del Código de la Democracia, del artículo 7 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, archívese la presente denuncia propuesta por el señor Marlon Andrés Pasquel Espín. Segundo, hágase conocer el contenido del presente auto al denunciante Marlon Andrés Pasquel Espín y a su patrocinador, y se ponen los correos. ¿Qué tal? Les resumo, en buen romance, la denuncia que presentó con gran pompa un ciudadano, resulta que el Tribunal Contencioso Electoral, a través de un juez, la archiva porque este señor se olvidó de cumplir con una solemnidad, que es adjuntar un escrito con firma de abogado. Pero es que son de manual, en serio. Por eso es que en este país somos incrédulos. Por eso en este país está claro que hay gente que busca su cuarta hora de fama, que busca aparecer en los medios, que no le pone un ápice de seriedad a lo que quiere hacer. Y a la vuelta de la esquina aparecen con estas ridiculeces. Es que es inconcebible que si vas a presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, por lo menos asesórate con un abogado. Si presentas el primer documento con un abogado, es obvio que el resto tiene que ir con el patrocinio del abogado. Creo que no hay que ser un genio para entenderlo. ¿Cuál es la derivación de esto? Me van a disculpar. Pero es la búsqueda de protagonismo de gente que lamentablemente no tiene ningún tipo de rol político y lo que quieren es hacerse notar. Además que este señor aparece con el anuncio de la denuncia al día siguiente de que el señor Guarderas, que todavía no llega al Tribunal Contencioso Electoral, había anunciado que le iba a denunciar a la vicepresidenta de la República, una denuncia desde mi punto de vista insólita, sobre una presunta infracción electoral cometida 2 campañas electorales anteriores, ni siquiera 2, 3 campañas electorales, si sumamos también la de la consulta popular. Hace 16 meses. Y al día siguiente aparece este señor, que nos venimos a enterar ha sido candidato a la alcaldía de Quito en alguna elección. ¿Ah? Se ha distorsionado, dice acá Andrés, el sentido de las denuncias. Ahora cualquier cosa es denuncia. Por eso la gente no cree.
Entonces la gente se ríe. Yo mientras iba leyendo el documento que me acabo de llegar en caliente, casi me río, de verdad, casi me pego la carcajada. Porque no tiene sentido. Ni siquiera superó la fase de admisibilidad para saber si efectivamente el presidente de la República cometió algún tipo de infracción electoral. Son un chiste. En serio. Son de manual. Pero bueno. Por Dios. Pero ya se han de victimizar porque ya mismo han de aparecer con algún documento o han de aparecer en algún medio de comunicación o han de aparecer en redes. ¿Ya? A victimizarse. Sin reconocer que cometen un error. Y yo cuando leo estas cosas, lo que me lleva a pensar es que lo hacen deliberadamente. Quieren un cuarto de hora de fama, pero en realidad lo hacen deliberadamente. Gracias, querido David, por este dato. El señor Andrés Pasquel ha pasado por Alianza País, las juventudes de Alianza País, por el Partido Avanza, candidato en 2009 a la alcaldía del Distrito Metropolitano, por Centro Democrático, candidato a concejal rural en 2023 con Omar Ceballos. ¿Cuántas elecciones ha ganado el señor? Siempre queriendo protagonismo. Ahí está. Protagonismo, ¿para qué? Ni siquiera con algo de sustento. Y lo peor es que la denuncia la archivan por no cumplir con un requisito de admisibilidad. En serio. Pero por Dios, sus 15 minutos de fama, dice doña Pati. El año anterior estaban de moda las acciones de protección, este año son las denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral. De verdad que son de manual. En fin. Noticia. No es chiste, eso es verdad. ¿Qué le puedo decir? De verdad que me río para no llorar o para no morirme de las iras. Vamos a lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Que eso sí estaba en la agenda para comentar el día de hoy. Ayer se presentaron dos ministros de Estado. El ministro de Economía y Finanzas y la ministra del Ambiente. La señora o señorita ministra del Ambiente, entiendo que es señorita. La señorita ministra del Ambiente eludió acudir a las convocatorias a una comisión legislativa. Entiendo que le había convocado a la Comisión de Gobiernos Autónomos. Porque claro, en las comisiones legislativas, el ejercicio es comparecencia del funcionario y responder preguntas de los legisladores. Así se maneja la lógica. Y la ministra del Ambiente, en las presentaciones que ha tenido en las comisiones legislativas, lamentablemente ha quedado muy mal. Ha pasado por desinformada. Creo que hay que ver el caso en el que en la Comisión de Biodiversidad, donde fue convocada hace algunas semanas, la legisladora Mónica Palacios le hizo una pregunta simplísima respecto del presupuesto y ella no sabía qué contestar. O sea, fue totalmente desarmada, sin ningún tipo de información, tratando de pedir en ese momento que le ayuden sus asesores. No tenía información. Y el otro día que fue a la comisión, también de biodiversidad, porque ahí la denuncia de Sofía Sánchez era que el presidente de la comisión, el señor Guido Vargas, que era social cristiano, pero que ahora forma parte de la bancada oficialista, la protegió todo el tiempo. Primero que no le permitió que participe todo el tiempo y luego trató de blindarla para que no responda preguntas. Entonces, ¿qué hizo la ministra? La ministra aprovechó que el Pleno de la Asamblea decidió convocarla. Y claro, en el Pleno de la Asamblea se maneja esta lógica de que van los ministros a comparecer, pero no responden preguntas de los legisladores. Entonces ayer ella en su papayal, me imagino que le redactaron la intervención, ojalá que la haya revisado antes de ir a la Asamblea Nacional, y ojalá que no se enoje la ministra por lo que estoy diciendo, pero ella misma ha provocado las críticas sobre su accionar, no solamente por el fondo, sino también por la forma. Porque lamentablemente la ministra ha pasado por ser una ministra desinformada. Tal vez es una de las ministras que menos o que con menos diligencia maneja las comparecencias y maneja la vocería. La vocería de la ministra del Ambiente no es una buena vocería. Es una vocería que realmente le ha puesto en aprietos al gobierno del presidente Noboa. Entonces ayer la blindan de alguna manera. La señorita Fritzi presentó obviamente su intervención, dijo lo que ya se sabía, o sea, no dijo nada nuevo, retomando un caso del que ya nadie habla, porque claro, ya como la empresa Vinacin decidió no construir, ya la gente se olvidó aquí del tema. Ya se olvidaron, ya nos olvidamos como sociedad del tema. Ya nadie habla del tema de Olón. El tema de Olón fue un solo hervor durante 4 días. Ya nadie habla del tema. Entonces aprovecharon, pasaron 2 semanas que un poquito bajen las aguas, porque esto también es estratégico, ¿no? Son campeones de la estrategia. Entonces se aguantaron que pase un par de semanas para que baje un poquito las aguas y estemos hablando de otra cosa.
Entonces, hablemos del discurso del presidente, hablemos del informe a la nación del presidente, hablemos de lo que está pasando con la centroizquierda, de las precandidaturas, hablemos de cualquier otra cosa. Pero ya, nos olvidamos de Olón. Como ya nos olvidamos de Olón, entonces, ahora sí pongamos en la agenda del día martes la comparecencia de la señorita Sara Fritzi, que ya no tenía la misma, probablemente el mismo impacto que si hubiese tenido hace 2 semanas. Pues claro, ella leyó el informe, presentó las aclaraciones, dijo que no se trata de un área protegida, habló de los permisos, bla, 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 bla. Pero claro, al final salió con la vieja confiable para cerrar. ¿Cuál es la vieja confiable en este país? Con todo respeto para las damas. Pero la vieja confiable en este país es invocar la violencia de género. Acá no hay cómo criticar porque es violencia de género. Si el Fabricio Vela critica a la ministra del Ambiente, está incurriendo en violencia de género. Si el Fabricio Vela critica a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, es violencia de género. Si el Fabricio Vela critica a la fiscal, es violencia de género. Aquí se asume que la crítica es violencia de género. Entonces ayer la ministra del Ambiente salió con la vieja confiable. Nadie merece el acoso y violencia política que yo he recibido, violencia política dice, y que muchas mujeres han recibido. Dijo la ministra del Ambiente, Sara Fritzi. Escuchemos ese extracto, por favor, Roberto Carlos y Diego. Las mujeres que tenemos la responsabilidad de desempeñarnos en un cargo público, hago un llamado a que no fomentemos las prácticas retrógradas propias de la vieja política. Da igual de qué lado político esté una mujer. Nadie merece el acoso y la violencia política que yo he recibido y que muchas mujeres han recibido. Seamos parte de la solución. Merecemos dejar un país. Merecemos dejar un país. Para las niñas y jóvenes que algún día estarán al frente de nuestro querido Ecuador. Finalmente, les invito a que seamos parte del cambio, que construyamos el nuevo Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué tiene que ver la violencia de género con la necesidad de que la ministra del Ambiente aclare el tema de Olón? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la violencia de género si sobre la ministra hay una crítica pública sobre el hecho de que va a las comisiones sin información, que va desarmada, que no sabe ni siquiera cuánto es el presupuesto, que no sabe cuál es el presupuesto ejecutado, cuál es el presupuesto por ejecutar, cuál es la proyección de ejecución presupuestaria? Perdóneme. Creo que no estoy diciendo nada del otro mundo. Pero por supuesto que los ministros no han de ser sabelotodos, para eso tienen equipos asesores. Pero por supuesto, tú no puedes ir a una comisión desarmado, con ayuda a memoria, con información, con alguien que obviamente asesore por ahí si es que hay alguna información muy compleja que no la tienes a la mano. De acuerdo, o sea, por favor. Perdón que hable en primera persona. Yo mismo, que durante más de 2 décadas fui reportero legislativo, sé cómo funcionan las comparecencias en las comisiones. No es que los ministros o ministras de Estado son sabelotodos. Pero tienes que tener información básica. Yo no concibo que un ministro de Estado no sepa la ejecución de su ministerio, la ejecución presupuestaria de su ministerio. No me cabe en la cabeza. Y el hacer esa crítica no es violencia política. ¿Qué es violencia política? ¿Cómo conciben lo que es violencia política? ¿Cómo conciben lo que es violencia de género? Por lo menos se han dignado en googlear para saber qué es. Para saber que no hay una violencia, sino hay un montón de violencias de género. Por lo menos han dado el trabajo de googlear. Pero aquí muy sueltos de huesos, violencia política, por Dios. ¿No es violencia política lo que le están haciendo a la señora Verónica Abad? Yo pregunto, si vamos por esas, la ministra del Ambiente, que por supuesto, al ser autoridad, al ser servidora pública, al ser funcionaria de primer nivel, al ser el brazo ejecutor del gobierno del presidente Noboa en el Ministerio del Ambiente, está expuesta a la crítica. Ella se siente violentada. Dice que hay una violencia de género y política en su contra, bajo el mismo argumento. Y no le están haciendo lo mismo a la vicepresidenta de la República desde el propio gobierno. Vamos. ¿De qué hablamos? La vieja confiable. Yo realmente no entiendo cómo desnaturalizan un concepto que es completamente legítimo porque las violencias existen.
La violencia de género, la violencia política, la violencia patrimonial, la violencia física, la violencia verbal. Hay un montón de violencias contra las mujeres. Pero el someter a una funcionaria, a una autoridad al escrutinio público, no es violencia política. El haber exigido y demandado respuestas por parte de la ministra del Ambiente no es violencia política. El cuestionar que va a una comisión desarmada sin información, ni siquiera lo básico como la ejecución presupuestaria, no es violencia política ni violencia de género. El cuestionar que hace unas pocas semanas el presidente de la Comisión de Biodiversidad la blindó y le impidió que conteste ciertas preguntas, lo cual fue criticado por la asambleísta Sofía Sánchez, como lo presentamos aquí en este espacio, no es violencia política ni violencia de género. Hagan el favor de investigar qué son las violencias de género contra la mujer, para que luego utilicen el término y más o menos analicen si van por esas, ¿no? Es la vieja confiable. Y aparte de la ministra del Ambiente, o previamente a la ministra del Ambiente, apareció el ministro de Finanzas. Con el mismo formato. Presentación de información que primero estaba dilatando hasta que finalmente el presidente de la Asamblea, por pedido de los legisladores, luego de 32 minutos tuvo que decirle, por favor, puntualice la razón de la comparecencia. ¿Qué onda con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Que el acuerdo no está firmado, que la negociación continúa, que hay un principio de acuerdo, que con base en esa negociación Ecuador podrá recibir hasta 4,000 millones de dólares, que una vez que se firme el acuerdo, los términos del acuerdo estarán publicados en la página web del Ministerio de Finanzas y del Fondo Monetario Internacional y que será de acceso público. Terminó y se fue. Yo tengo dos sensaciones sobre este formato, en lo positivo y en lo negativo. Empiezo por lo negativo. El formato de que vayan los ministros ante el Pleno de la Asamblea Nacional y se los blinde, de tal manera que presentan su exposición, terminan y se van. ¿Ya? Es un formato que impide la fiscalización y control político de la Asamblea Nacional. Porque los legisladores no pueden preguntar. Ante una respuesta no pueden repreguntar. Porque se quedan las dudas, porque básicamente se maneja la agenda del ministro o de la ministra de Estado, cuando presentan justamente esos argumentos. ¿Ya? Entonces, para mí se cercena el concepto de la fiscalización y del control político. Porque no puede ser que a un funcionario, a un ministro de Estado, por un tema tan importante como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o como el tema del estero Oloncillo, lo del proyecto inmobiliario Eco Olón en la provincia de Santa Elena, que seguramente tiene una serie de interrogantes, no puede ser que se maneje que solamente intervienen los ministros y nadie más le repregunte. Entonces se queda ahí. Entonces esa parte me parece completamente negativa porque se castra, perdón el uso del término, el ejercicio de la fiscalización legítima de la Asamblea Nacional. Pero por otra parte, y vamos a la propia experiencia, pues, ¿saben cuál es el problema de cuando abren los micrófonos a los legisladores? Otra vez volvemos a la necesidad de algunos de los 10 minutos de fama, porque las intervenciones duran hasta 10 minutos, a no ser que el presidente de la Asamblea las corte un poquito. ¿Ya? 10 minutitos de fama. Entonces, claro, hay legisladores que usted no les ve interviniendo nunca, pero nunca. Ahí el debate de una ley no aportan ni media coma, ni se paran. Están sentados viendo el celular, revisando el Facebook, el Instagram, tomándose fotos, subiéndolas a sus redes, o jugando Candy Crush como pasó con alguna legisladora. Pues no le paran ni siquiera bola al debate. Algunos, no todos. O sea, yo sería incapaz de generalizar. He conocido parlamentarios muy comprometidos con su tarea legisladora y que en el pleno aportan. Hay otros que no. Pero cuando pasan estas cosas, vea, ven las cámaras y como hay transmisión de televisión legislativa de la radio de la Asamblea, que es en vivo, y tienen a los canales de televisión ahí, se paran y piden la palabra y empiezan con la antisonancia y se aparecen como los paladines de la fiscalización y el tema se desnaturaliza convenientemente. Ajá, hay otros, hay unos que les han detectado hasta haciendo compras en línea, pues. Aprovechan y empiezan a comprar ahí en Amazon, en Shine, en no sé qué. ¿Ah? Y no le paran bola a los debates. Pero ven las cámaras y hay una de estas. Pues es el momento para visibilizarme porque quiero ser candidato. Y porque quiero que en mi provincia vean que yo también intervengo. Entonces eso se desnaturaliza. Y empieza el griterío, y empieza la insultadera, y empieza la descalificación.
Esa es en cambio la distorsión del ejercicio de la fiscalización. ¿Saben por qué? Porque aquí en el Ecuador no se sabe fiscalizar. Aquí en el Ecuador creen que la fiscalización es quien grita más o quien insulta más. Entonces, si un legislador le insulta a un ministro o una ministra de Estado, ¡oh! Ese legislador está con el pueblo ecuatoriano. Eso no es fiscalización. Entonces, para mí hay una distorsión sobre esto. ¿Ya? Acá me dicen, gracias por este mensaje que recibo, muchas gracias, Carlita. En la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se está cambiando precisamente eso, porque las autoridades deben permanecer para escuchar a los legisladores y responder preguntas. Su exposición está en elaboración de informe para segundo debate. Qué buen dato, ¿ah? Me parece interesante. Pero yo tengo estas dudas que les planteo, tengo este conflicto. Porque yo sí creo que los legisladores tienen que tener la posibilidad de repreguntar. Pero por otra parte, no se olviden del protagonismo porque les encanta el griterío. Acá me dicen cambio, doctora, gracias. Evidencia de que en el fondo el pacto sigue en los periodos anteriores y cuando han querido han increpado al compareciente, aunque sea con criterio de 1 o 2 asambleístas por bancada. Así es, pero ahora, por ejemplo, se siguió manejando el tema de que no respondan preguntas. ¿Saben qué va a pasar con esto al final? Olón, nada. Ya, Olón ya nada, ya, no va a pasar nada. Me encantaría saber si la Fiscalía, que anunció de oficio una investigación, está avanzando con la investigación. O también nos olvidamos de eso. Políticamente no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y veamos qué pasa también con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo sí creo tiene que ser transparentado. Veamos qué ocurre. 7 de la mañana con 8 minutos. Cierro el comentario correspondiente a la jornada del día de hoy. Les reitero, abrí el comentario dando cuenta de la decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral por una cuestión lógica. Como no presenta el denunciante o no complementa la información con firma de abogado, resulta que archivan la denuncia en contra del presidente. Qué mamarrachada, de verdad. Esas mamarrachadas tenemos que cuestionar. Y por otra parte, evidentemente, lo que nos dejaron las comparecencias de los 2 ministros de Estado. 7:09. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.